mantengan ahí su Biblia abierta en Lucas capítulo 24 ahora. Lucas capítulo 24, pero vamos a leer desde el versículo 13 en adelante, ¿ya? Así que tenga ahí su Biblia dispuesta y vamos a tener un momento para leer ese texto, así que téngalo ahí abierto. Antes quiero preguntarle a usted acerca de los prejuicios. Hay prejuicios que a veces afectan nuestro comportamiento frente a alguna situación, frente a algunas personas. Los prejuicios muchas veces nos hacen equivocar y actuar de manera errónea. Y es doloroso cuando un prejuicio daña a otros, cuando un prejuicio en alguien, tener una mirada anticipada, inexacta acerca de algo o acerca de alguien, hermanos, puede ser muy peligroso y dañino. Y justamente quiero en esta mañana que veamos que hacia nuestro Señor Jesucristo se actuó de manera prejuiciosa hacia Él. El nombre del mensaje en esta mañana es, ahí lo tiene usted, hermana Jennifer, ¿lo puede leer? Las cosas que ocurrieron en Jerusalén. Las cosas que ocurrieron en Jerusalén. Aquel día, estamos hablando de ese día viernes de la Pascua del pueblo de Israel, en el año 30 aproximadamente después de Jesucristo. En ese día ocurrieron cosas en Jerusalén que fueron, que provocaron eventos tan tremendos que afectan a la humanidad hasta el día de hoy, hasta este día. Aunque hayan personas que no quieran o no puedan creerlo, y no puedan creer en estos eventos que ocurrieron aquel día, no podemos negar que lo que ocurrió en Jerusalén, las cosas que ocurrieron en ese lugar, en esa ciudad, en aquel día, son cosas que afectan hasta este tiempo, hasta en estos días, 2000 años después, a la humanidad. Así que abramos nuestra Biblia, acompáñenme ahí en Lucas capítulo 24 y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Y dice así: He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban vedados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le respondieron o le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día de que esto ha acontecido. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que, el versículo 22,
aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hasta ahí la lectura de este pasaje. Leímos desde el versículo 13 hasta el versículo 31 del libro de Lucas, del libro del capítulo 24. Dije hace un instante, los prejuicios son peligrosos. Nos hacen equivocarnos, nos hacen errar, no dan tiempo a entender y a comprender algunas cosas, alguna situación, alguna persona. Y el problema es que luego de haberlos ejecutado, de haberlos puesto en práctica, nuestros prejuicios, muchas veces tenemos que arrepentirnos. Muchas veces tenemos que cambiar de actitud y reconocer nuestro error. Así también ocurrió en aquellos días en Jerusalén, y en este pasaje de estos caminantes que iban a Emaús, a una aldea cercana de Jerusalén. Según las distancias, tal vez estaba alrededor de unos 10 o 11 kilómetros desde Jerusalén. Una caminata relativamente larga. Seguramente estas personas salieron el día domingo. El primer día dice que el mismo día en que habían ocurrido estos eventos, ellos partieron hacia Emaús. Tal vez esta caminata duraba varias horas, al menos 3 horas, probablemente caminando hacia ese lugar. Pero el hecho es que cuando ellos iban discutiendo y hablando y muy apenados por lo que había ocurrido, estos hombres eran discípulos de Jesús y tenían una perspectiva de las cosas que habían sucedido, y esta perspectiva que ellos tenían, esta mirada, como ellos habían recibido los acontecimientos. Jesús había sido tomado prisionero, había sido entregado a las autoridades, había sido condenado a muerte, había sido ejecutado en la cruz, y sus discípulos que habían andado con él, que habían estado con él, habían quedado deshechos, desesperanzados por esto que había ocurrido con el que ellos pensaron y creían que era el Mesías. Por lo tanto, estos dos caminantes que volvían a sus casas seguramente a refugiarse, a pasar el momento amargo que estaban viviendo, lo hacían en esta conversación durante la caminata, y probablemente recién salidos de Jerusalén, probablemente iban recién partiendo su marcha, se acercó a ellos un caminante y les habló. Entonces, en este momento quiero mostrarles la perspectiva de estos discípulos, que no eran de los 12, no eran de los apóstoles, sino que eran parte del gran número de discípulos que tenía el Señor.
que alcanzaba a decenas de personas, entre hombres y mujeres, que le seguían, que le servían, que le acompañaban. Y veamos desde el versículo 17 hasta el versículo 19. Dice que, el versículo 17 dice que, y él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y finalmente el versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Al preguntar el Señor Jesús qué prácticas eran esas, al preguntar el Señor Jesús por qué están tristes, le estaba motivando a dar su punto de vista, a dar la visión, la perspectiva que ellos tenían de esos acontecimientos. Hermanos, siempre Dios nos llama a tener un punto de vista hacia Él, hacia las obras que Él hace, a los acontecimientos que la Biblia relata. Las personas no se dan cuenta, pero siempre tienen una mirada, una perspectiva de las cosas que están escritas. Y muchas veces la perspectiva del ser humano está tan limitada, tan prejuiciada, tan errada, que lo hace también tener actitudes que no corresponden y tener prejuicios que al final son peligrosos y dañinos para ellos mismos. La pregunta de Jesús, ¿qué pláticas son estas?, puede mostrar cómo estos hombres tenían una mirada y unos prejuicios y un juicio equivocado de los acontecimientos que habían ocurrido en Jerusalén durante esos días. Y yo pude anotar o distinguir en el texto 6 elementos que este hombre menciona al Señor Jesús. Y quiero que lo veamos juntos. Versículo 19. Comienza Cleofas diciendo de Jesús Nazareno. Cuando preguntan, ¿qué pláticas? ¿Acaso tú eres el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han ocurrido? Mire cómo el escritor de Lucas relata este pasaje. Le dice a Jesús, cuando Jesús responde, aunque ellos no podían reconocerle, no lo podían distinguir quién era, a pesar de eso, Cleofas le dice al Señor, ¿eres tú el único que no conoce, que no sabe las cosas que han ocurrido en Jerusalén? Mire qué contradicción esta. Si bien es cierto, el único que realmente conocía exactamente las cosas que habían ocurrido en Jerusalén en aquellos días, era justamente ese caminante que se acercó a ellos. No había otro ser en la tierra que entendiera cabalmente las cosas que habían ocurrido aquel día. Pero Cleofas se arrogaba a sí mismo el conocimiento de las cosas exactas que habían ocurrido. Y la primera que dice es, ¿acaso no sabes de Jesús de Nazaret, que era varón, profeta, poderoso en la palabra y en las obras delante de Dios y de los hombres? Primera cosa que él ve de las cosas que habían ocurrido. Habla de un profeta. Y todos sabemos, y usted y yo sabemos, que Jesús no era un profeta poderoso en palabra y en fe y en obras solamente. Ya ahí hay un primer prejuicio, como decíamos. Hay un juicio de este hombre. Decía, Jesús, no conoce de Jesús, varón, profeta, poderoso en palabra y en obras. Si bien es cierto, eso no era mentira, pero tampoco era completo el juicio. No solo él era esto. Segundo, también dice
la segunda cosa que él puede describir. Me falta una hojita. Acá. Segundo, cómo lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Lo segundo, cómo lo entregaron los gobernantes y los líderes religiosos para ser condenado a sentencia de muerte y crucificado. Segundo elemento, versículo 20, si usted lo lee ahí en Lucas capítulo 24, versículo 20. Este varón fue, dice el texto, entregado por las autoridades y por los gobernantes para ser muerto. Otra mirada parcial. La palabra del Señor dice que Él mismo se entregó para ser sacrificado. Nadie le quita la vida. Él de sí mismo la pone. Tercer elemento, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Versículo 21. Mire lo que dice el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya han pasado 3 días. Cleofas muestra su sentimiento y su esperanza que tenía puesta en Jesucristo. Y su esperanza era esta. Nosotros esperábamos que Él era el Mesías, que iba a redimir a Israel, que iba a pagar el precio. Redimir significa pagar el precio por aquel que está en esclavitud, por aquel que está endeudado. Redimir es volver a comprar o volver a pagar, ¿ya? Hacer propio nuevamente. Y el ser humano por medio de Jesucristo fue redimido a todo aquel que en Él cree para el perdón de sus pecados. Fue comprado nuevamente por el sacrificio de Jesucristo. Nosotros esperábamos en Él, dice, que Él era el que había de redimir. Pero Cleofas lo declara de esta manera. Pero ya hace 3 días que murió. Es decir, toda nuestra esperanza que teníamos en Él se esfumó, se destruyó. No hay nada que esperar. Y Jesús cuando les pregunta por qué vais tan triste, por qué están tan tristes, es por esto, porque este varón en el cual ellos habían puesto su esperanza, ya por 3 días estaba muerto. Y no tenemos ya en quién esperar. Número 4. Y hoy es el 3er día que esto ha acontecido. Para los judíos y el sistema de sepultación, de funerario de los judíos de aquella época, ellos tenían la esperanza de que por 3 días el espíritu estaba todavía ahí y los velaban a los difuntos por al menos 3 días. Y ya en el 3er día ya era sepultado el difunto, porque ya no había posibilidad de que tuviera la posibilidad de despertarse, de que no estuviera muerto, o de que había ya tiempo aún para estar con él. Cuando Lázaro fue sepultado y Jesús llegó al lugar, ya eran 4 días y Lázaro ya estaba en el sepulcro. Pero este hombre desesperado, desanimado, sin esperanza, dice, y ya hace 3 días que esto aconteció. Ya no nos queda esperanza de nada. Nuestro Mesías, aquel que pensábamos que iba a redimir a Israel, que iba a restaurar el reino, ya está muerto. Número 5, versículo 23, dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Número 5, unas mujeres dijeron que Jesús estaba vivo. Eso nos sorprende, le dijo Cleofas al caminante que les acompañaba.
nos sorprende que unas mujeres hayan hecho esto. No solo a Cleofas sorprendió, sino que normalmente en la historia, cuando Dios usa en innumerables ocasiones a mujeres para hacer su obra, son menospreciadas o desestimados sus mensajes, su capacidad de que Dios las pueda usar. Y en este momento él lo menciona de esa manera y relata que los discípulos escucharon como el testimonio de estas mujeres, pero aún así no les creyeron. Y algunos de ellos fueron a mirar al sepulcro y se encontraron con que era como ellas decían y no había nadie en la tumba. Número 6, sexto elemento, los discípulos no le vieron a Jesús. Veamos el versículo 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, hermanos, estos elementos muestran una mirada parcial de lo que Cleofas, este discípulo, este caminante a Emaús, había experimentado. Él en realidad vio estas cosas o las pensó después de que habían ocurrido de esta manera, pero su mirada era una perspectiva parcial, equivocada aún, no completa de los elementos de las cosas que habían ocurrido. El Señor Jesús en aquel momento les responde en el mismo versículo 25 y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todas las cosas o para creer todo lo que los profetas han dicho. Aunque los acontecimientos que Cleofas menciona coincidían con los eventos, como él lo relata, coincidía con los elementos, en el fondo lo que él estaba viendo era una mirada equivocada. No eran así las cosas, no era realmente así lo que estaba ocurriendo, aunque él así lo creía y lo pensaba, aunque él así le dijo al caminante, ¿acaso tú eres el único que no sabe las cosas que han ocurrido? Pues yo te las voy a relatar, y menciona todos estos elementos. Y el Señor, cuando escucha sus palabras, él comienza a reprocharle. Oh, le dice, insensatos y tardos de corazón para creer. En realidad, la mirada que Jesús tenía era una mirada diferente. La realidad es que los acontecimientos no eran lo que él expresaba. También en nuestros días, hermanos, también en nuestros días, en nuestra sociedad, se tiene una mirada del ministerio de Jesús, de la obra de Jesús, una mirada muy limitada, muy subvalorada. La obra de Jesús y su muerte en la cruz, su resurrección, su ministerio terrenal, está puesto en duda en todo lugar, está desacreditado. Muchas personas tienen una mirada prejuiciada de los eventos que ocurrieron en el ministerio de Jesús. Para la mayoría de las personas Jesús fue un fraude, falló, se equivocó. Para muchas personas Jesús no fue lo que él dice de sí mismo. ¿Ya? Que Jesús no es digno de confianza. Para muchos, la obra redentora de Jesucristo está puesta en duda por prejuicios, por malas interpretaciones, por ser duros de corazón. Dice ahí como Jesús le dijo a Cleofas, discípulo de él, duros de corazón, lentos para creer todas las cosas que de él están escritas. Hay personas en nuestros días que son lentas para creer todas las cosas que de él están escritas. Prefieren creer aquellas cosas que otros han escrito, que otros han indagado sin ninguna base, para creer en ellas y poner en duda lo que los profetas, lo que la Escritura decían de él.
esos prejuicios aún en estos días persisten. No se, usted no se quede con una mirada parcial. No se quede con una mirada limitada de los eventos que ocurrieron en Jerusalén aquel día o en aquellos días. Le invito a que usted pueda tener una mirada más completa. No se quede enredado o enredada en una mirada prejuiciosa acerca de Jesucristo y su obra. Le quiero invitar para que usted pueda creer, no ser como estos hombres lentos para creer todas las cosas que están escritas. Si bien es cierto, Cleofas creía algunas cosas que estaban escritas, pero no creyó en todas las cosas, como el Señor Jesús le menciona, le dice ahí en el versículo 25. Le dice, entonces Jesús le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Creían parte de lo que los profetas habían dicho, pero no todo. ¿Y usted cree parte de lo que la Biblia dice, pero no todo? ¿Cree a lo mejor solo unos pequeños trozos de la Escritura y otros no? Si usted es como Cleofas, seguramente el Señor Jesús, si se parara frente a usted, diría estas mismas palabras: ¿por qué eres lento para creer todas las cosas que de mí están escritas? Yo quiero invitarles a tener una perspectiva más completa de lo que las Escrituras, de lo que los profetas dicen del Señor. Versículo 25, ya lo mencioné, la perspectiva de Jesús. La perspectiva de Jesús comienza también ahí en el versículo 26. Dice, versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él se decía. Hermanos, yo no quisiera ser reprochado por Jesús por no creer las cosas que de él están escritas. Yo no quisiera un día pararme frente al Señor cuando parta de este mundo y que el Señor me reproche: ¿por qué no creíste todo lo que estaba escrito? Mi anhelo es creer a la palabra de Dios y escudriñar y aprender qué cosas de Él están escritas. Ellos solo creyeron parcialmente el mensaje de los profetas. No creyeron que el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, era el sacrificio por el pecado. No creyeron que Él tenía que morir y ser sacrificado, como el Señor se lo dice. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera? ¿Acaso no estaba escrito que el Cristo tenía que padecer? ¿Por qué se entristecen tanto? ¿Por qué se amedrentan? ¿Por qué se asustan? Le estaba diciendo el Señor a sus discípulos. ¿Por qué, si estaba escrito que de Él estas cosas iban a suceder? ¿Por qué creen una parte nomás del mensaje y no todo? ¿No vieron estos discípulos al Señor o al siervo de Dios que Isaías en 4 cantos, en 4 cánticos del libro de Isaías, a partir del capítulo 42 en adelante hasta el capítulo 53, el Señor les muestra 4 cánticos del siervo sufriente, de aquel que se dejó golpear, aquel que fue maltratado, escupido, golpeado, y ellos no creyeron en eso. Es más, se amedrentaron y sufrieron tanto cuando le vieron crucificado que se escondieron y huyeron. La realidad es que los acontecimientos, hermanos, relatados no expresan todo lo que realmente tenían que ellos vivir. Mire lo que dice Isaías capítulo 52, versículo 13 al 15. Isaías, el profeta,
cuando él habla justamente de esta parte que estos discípulos, Cleofas y el que le acompañaba, no habían creído, no habían entendido. Isaías 52:13 dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Pero el versículo 14 dice: ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Isaías 53:3 en adelante dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. No fue estimado cuando estaba siendo despreciado, desechado, maltratado y golpeado. Fue desestimado, desechado. Y el versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hermanos, las palabras del profeta Isaías se cumplen en Jesús en aquellos días en Jerusalén. Pero la mirada limitada de Cleofas y del resto de los discípulos no encajaba esta parte de la revelación. No la entendían. ¿Por qué no creen en todas las cosas que los profetas han dicho acerca de mí? Le reprochaba el Señor. Sí, porque esto no lo creían. La gente normalmente quiere estar en el bando de los ganadores. El ser humano quiere estar en el lado de los triunfadores. Yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta competir, me gustaba en la juventud practicar deporte, me gustaba ganar. Era parte de ese deseo del ser humano de estar en el lado de los ganadores. ¿Quién quiere estar en el lado de los perdedores? Y estos no reconocieron que el lado de los triunfadores era aquel en el cual el Señor estaba en aquel día, en la cruz del Calvario, en la sepultura en aquellos días. Era el lugar de los ganadores, era el lugar de los que vencen, porque de esa manera estaba escrito. Así decía la Escritura. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Así ocurrió, que esta palabra se cumple plenamente en Jesucristo. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Por tanto, último versículo que comparto en este pasaje. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Lo que aparentemente era una derrota, lo que aparentemente era la pérdida de toda esperanza. El versículo 12 dice, pero crean a toda la revelación, dice. El versículo 12 dice, pero por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este era el reproche de nuestro Señor Jesucristo para este hombre o para estos hombres. El reproche era, pero crean, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? ¿Acaso no estaba escrito? ¿Acaso no tenía que cumplirse lo que de él estaba escrito? Así también en este tiempo, amigo, hermano, visita en esta mañana. Se deben cumplir todas las cosas que están escritas de Jesús. Y hay algunas que aún no se cumplen. Una de ellas es que el Señor viene, que Jesucristo vuelve para instalar su reino de manera definitiva, para ser el Señor de todas las cosas, para reunir a los que en Él han creído en un solo pueblo, en un solo rebaño, y reinar con ellos para siempre. Jesús les dijo en Lucas capítulo 22, versículo 37, si usted quiere lo puede buscar, dijo, porque os digo que es necesario que se cumpla que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Lucas capítulo 22, versículo 37. Yo lo estoy buscando. ¿Usted ya lo tiene ahí? ¿En serio te estaba leyendo? 22:37, sí. Lo que pasa es que lo estaba leyendo, pero me faltaba una parte. Versículo 37 dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Palabras del Señor Jesucristo que confirman esto. Todas las cosas que están escritas de Jesús deben cumplirse. Y hay algunas, como les digo, que aún no se han cumplido. Así que el Señor Jesús comenzó a enseñarles y a decirle y a explicarle a estos discípulos todas las cosas, desde Moisés, pasando por los profetas, por los salmos y llegando hasta aquellos días que Él había anticipado que de Él iban a ocurrir estas cosas y que esto que iba a pasar era cumplimiento de la Escritura. Pero estos hombres eran lentos y tardos de corazón para creer. Yo quiero pedirle y animarle a usted para que no sea lento, para que no sea tardo, para que no se quede atrás en confiar en Jesucristo. Jesucristo, en Él se cumple lo que está escrito. Y aunque han pasado 2000 años, y algunos podrán decir, no, si eso ya es del pasado, eso es de gente ignorante, eso es de gente que no conoce, que no sabe, gente débil de mente. Quiero decirle que así como Jesús le habló a estos hombres que iban tal vez debilitados, desanimados, desesperanzados, caminando hacia sus casas, porque la esperanza que tenían se había esfumado, así como a ellos, también en este día, el Señor quiere animarles con toda la Escritura, con la mirada correcta, con la perspectiva completa de quién es Jesucristo. Estas cosas están escritas y se deben cumplir. Y se cumplirán las que aún faltan. Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiese dicho. El Señor Jesucristo está por venir. Está por venir para llevar con Él a todo aquel que en Él cree. Él lo dijo, escrito está,
Juan capítulo 14, versículo 6. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Solo por medio de Jesucristo. Quiero invitarle en esta mañana con este mensaje a tener una perspectiva correcta, completa, no un prejuicio de Jesucristo. Los prejuicios son peligrosos. Un día nos tenemos que arrepentir de ellos. Como cuando se pensaba que el ser humano estaba dividido en razas. Y el racismo divide, destruye, mata a tanta gente. Este prejuicio que está ya obsoleto, pero aún se sigue en algunos lugares teniendo racismo y dañando a personas por el color de sus ojos, el color de su piel, el color de sus cabellos. Hermanos, no tengamos prejuicios que después tengamos que arrepentirnos y lamentar. Y con respecto a la Escritura y a todo lo que de Jesús está escrito, le animo para que usted no tenga también que un día clamar y pedir fuera de tiempo ya, cuando no haya esperanza. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de confiar que Jesucristo es el Señor, que Él se levantó de la tumba, que Él vive y que Él viene por su pueblo para llevarlo con Él para siempre. Que el Señor le bendiga. Si usted quiere, si usted ha entendido y quiere tener a Jesucristo como el Señor de su vida, le invito a orar. Le invito a decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú seas aquel que la Escritura dice en mi corazón, el Señor. Tú sé mi Salvador. Señor, restaura mi vida. Yo quiero ser tu hija, yo quiero ser tu hijo. Oremos. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra y por lo que en ella está escrito acerca de Jesucristo. Señor, me arrepiento de haber tenido una mirada parcial, un prejuicio acerca de Jesús. Tantas personas hablan mal de Él, tantas personas hablan cosas de Jesús que lo ridiculizan. Pero yo te quiero pedir que me perdones, que me permitas confiar no en una parte solamente de la Escritura, sino en todo lo que de Él está escrito. Señor, bendice mi vida, perdonando mi pecado. Límpiame, Señor, de mi maldad y permíteme, Señor, confiar en ti todos los días de mi vida. Esperar, Señor, siempre que tu palabra se cumpla en mi ser. Señor bendito, gracias por darme la oportunidad de recibir a Jesucristo como lo que realmente es, el Señor de todas las cosas, aquel que vive y reina para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, si usted le dijo al Señor estas palabras o similares, llamándole a ser el dueño de su corazón, quiero pedirle que se contacte conmigo, que escriba ahí al mensaje del Facebook y nosotros le contactaremos, nosotros nos acercaremos para orar con usted. No importa lo que usted esté viviendo, confíe, el Señor está ya a las puertas, el Señor ya está por venir. Que Dios le bendiga.